Bienvenidos a la presentación didáctica Nutrición y Crecimiento en el paciente oncológico pediátrico. Iniciamos con una breve introducción, donde es esencial mencionar que en los niños y adolescentes, especialmente por estar en una etapa de alta vulnerabilidad en el crecimiento y el desarrollo, es esencial un estado nutricional adecuado para afrontar las cargas inherentes a la enfermedad y las secuelas y complicaciones de la misma. Igualmente, tomar en cuenta que la malnutrición en el paciente oncológico es una manifestación severa, heterogénea y compleja, y que va a tener como expresión máxima la caquexia tumoral. ¿Cuáles son las causas de la disminución de la ingesta o la disminución de la absorción en el paciente con cáncer? Las podemos dividir en 4 grandes grupos. La anorexia, que va a estar manifestada con alteraciones del gusto y del olfato, muchas veces mediado por incremento de la serotonina como efecto secundario de la terapia citorreductora. Igualmente las relacionadas con la presencia del tumor, bien sea que se manifiesta como disfagia o dinofagia, obstrucción intestinal, mala absorción, fístula, entre otros. Las asociadas al tratamiento quirúrgico, por ejemplo, náuseas, vómitos, alteraciones en la motilidad y de la mucosa gastrointestinal, y finalmente las relacionadas con la radioterapia. Se mencionan una serie de factores de riesgo nutricional que se engloban de la siguiente manera: los que están asociados con el tipo y extensión del tumor y dependen también de la agresividad del tratamiento administrado. Tenemos también unos factores de riesgo que nos hablan de alto riesgo nutricional. Entre ellos tenemos la quimioterapia con efectos adversos en el aparato digestivo, la irradiación cerebral o del aparato digestivo, la cirugía cerebral o abdominal mayor y el paciente con riesgo psicosocial. Tenemos también una clasificación que nos permite evaluar al paciente dependiendo si es un alto riesgo nutricional o de bajo riesgo nutricional. Tenemos, por ejemplo, de bajo riesgo nutricional los pacientes con leucemia linfocítica aguda de riesgo estándar, los tumores sólidos en las etapas iniciales del diagnóstico, los pacientes que requieren quimioterapia pero que no tengan toxicidad gastrointestinal ni incluyan terapias con corticoides, el granuloma eosinófilo y aquellos pacientes cuya enfermedad tumoral está en remisión durante la fase de mantenimiento. Así tenemos también en el alto riesgo nutricional las leucemias linfocíticas agudas de riesgo medio y alto, las leucemias no linfoides, las leucemias en recaída, los tumores sólidos en etapas avanzadas de la enfermedad, tumores intracraneales, los tumores que requieren de radioterapia y que vayan a tener impacto a nivel del aparato digestivo, histiocytosis con afectación visceral, igualmente los pacientes con trasplante de médula ósea y todo paciente malnutrido en el momento inicial del diagnóstico. Con relación a la fisiopatología de la desnutrición en el paciente con cáncer, vamos a tener diferentes mecanismos, los cuales van a estar explicados por la presencia del tumor. Es por ello que el tumor va a liberar una serie de citoquinas inflamatorias, también factores propios del mismo tumor, como el factor de necrosis tumoral, y va a favorecer la liberación de hormonas contrainsulínicas. Todo ello nos va a llevar a alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y grasas, teniendo como expresión máxima final la caquexia tumoral. En la presente lámina vamos a observar cómo interactúan todos estos factores mencionados, bien sean los desencadenados por el propio tumor, así también como las reacciones adversas de la terapia citorreductora. Se menciona, por ejemplo, en el caso de la medicación, vamos a tener náuseas crónicas, en la estomatitis, serostomía, disfagia, náuseas, vómitos. Todo ello me va a conllevar a una disminución de la ingesta oral del paciente. Asimismo también va a haber una pérdida de músculo, va a haber sarcopenia, igualmente puede haber infecciones asociadas y finalmente entonces vamos a tener malnutrición y caquexia. Es frecuente en estos pacientes conseguir trastornos endocrinológicos. Generalmente van a estar asociados con la sobrevida del paciente y con el tipo de terapia. Así mencionamos, por ejemplo, la detención del crecimiento o puede manifestarse como una franca talla baja, incremento del riesgo cardiovascular, la disfunción gonadal, disfunción tiroidea, insuficiencia cortical, alteraciones del metabolismo óseo, diabetes insípida y diabetes mellitus. La evaluación nutricional de estos pacientes tiene que ser de manera integral, que incluya los aspectos clínicos, antropométricos, dietéticos, psicosociales, bioquímicos, entre otros exámenes paraclínicos. Entonces nos planteamos los siguientes objetivos: mejorar la respuesta al tratamiento,
mejorar la calidad de vida, fortalecer su sistema inmunológico, prevenir o corregir las deficiencias nutricionales, reducir las complicaciones propias del tratamiento y, por supuesto, disminuir el tiempo de hospitalización. En la presente pirámide vamos a observar entonces cuáles son las modalidades del soporte nutricional en el paciente con cáncer. En la base de la pirámide vamos a tener la alimentación oral, donde puede estar complementada con suplementos dietéticos tipo módulos de carbohidratos, proteicos o de grasa o productos de terapia nutricional. En el medio de la pirámide tenemos aquellos pacientes que tienen criterios para nutrición enteral y finalmente, en una minoría de los casos, pueden requerir nutrición parenteral total. Para todos es aplicable el uso de algunos suplementación de micronutrientes, tales como aminoácidos, nucleótidos, ácidos grasos tipo omega 3 y triglicéridos de cadena media. Igualmente, si ese paciente está en condiciones de neutropenia, debe ser aplicada una dieta estéril que permita una inocuidad en la administración de los alimentos. En cuanto a las indicaciones en los pacientes para nutrición enteral y parenteral, el paciente con cáncer, mencionamos los siguientes criterios: la desnutrición en el momento del diagnóstico, la pérdida de peso mayor del 5% durante el tratamiento, un peso para la talla menor del 90%, la descanalización en más de 2 percentiles en lo que es el indicador peso para la edad o peso para la talla, una ingesta menor del 80% del requerimiento calórico calculado individualizado y una disminución en el pliegue del tríceps por debajo del percentil 5 o en algún indicador de composición corporal. Entonces podemos concluir que el cáncer es una enfermedad sistémica, heterogénea y que debe ser abordado el paciente por un equipo interdisciplinario donde el tratamiento nutricional nos va a permitir mejorar su calidad de vida, afrontar las complicaciones y que ese tratamiento nutricional debe incluir un seguimiento a largo plazo para disminuir las secuelas del mismo.